Hola, hola. El día de hoy vamos a ver cuál es la diferencia fundamental entre el ciclo for y el ciclo while en MATLAB y cómo saber cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro dependiendo de la situación que queramos resolver con nuestra programación. Vamos directamente a MATLAB. Bueno, lo primero que vamos a hacer es volver a la estructura del for y del while. Para la estructura del for, entonces tenemos nuestro comando for, luego la variable que queramos igual a el valor inicial, el incremento y el valor final, que en esencia nos va a controlar el número de iteraciones que vamos a hacer o el número de repeticiones que vamos a hacer en este ciclo for. Luego tenemos todas las instrucciones que se van a ejecutar para ese número de iteraciones o número de repeticiones y finalizamos nuestro ciclo con la palabra end. Para el ciclo while tenemos la apertura del ciclo con nuestro comando while y a diferencia del for, realmente lo que tenemos aquí es una condición que debe satisfacerse, que debe ser verdadera para que estas instrucciones se puedan ejecutar y finalizamos nuestro ciclo con end. Entonces, de esta estructura observamos que hay una diferencia fundamental en el ciclo for y en el ciclo while. Y es que en el ciclo for, como nosotros tenemos acceso al valor inicial, al incremento y al valor final, nosotros realmente le estamos diciendo a ese ciclo cuántas repeticiones queremos que se haga. Es decir, tenemos control sobre el número de iteraciones que vamos a generar en ese ciclo. Mientras que en la estructura while es básicamente una condición que de alguna forma gobierna nuestro problema. Este ciclo puede ser diferentes iteraciones desde una hasta infinito dependiendo de si la condición en algún momento es verdadera o eventualmente es falsa. ¿Listo? Entonces esto es lo que realmente nos va a permitir escoger entre cada uno de ellos. El ciclo for, cuando realmente el problema esté realmente descrito como una serie de iteraciones que me puede a mí ayudar a resolver ese problema particular, o el ciclo while cuando realmente la descripción del problema requiere una condición particular para que ese ciclo se repita o eventualmente se salga, digamos, del ciclo como tal cuando se cumpla una condición dada. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, un ejemplo práctico para entender realmente cuándo podría yo tener un problema, por ejemplo, de iteraciones o eventualmente cuándo podría tener un problema de condicionales. Bueno, vamos con nuestro primer ejercicio. Nos dice calcular el promedio de edad de 10 personas. Los datos están en la variable X. Bueno, como tenemos que calcular nuestro promedio, básicamente se resuelve el ejercicio sumando cada uno de estos elementos que hay en el vector X y dividiéndolo por el número de personas. Como realmente no tenemos que solucionar algún condicional, sino es la suma de 10 elementos, un número finito, 10, pues básicamente utilizamos un ciclo for en vez de un ciclo while. En este caso lo que voy a hacer es generar una variable, esta variable la vamos a llamar suma de edad, que básicamente va a arrancar en 0 y va a ir sumando cada uno de los elementos que hay en nuestro vector X. Voy a utilizar nuestro ciclo for y va a arrancar en el número 1 y se va a ir hasta el número 10, porque son 10 edades diferentes de 10 personas. Y lo que voy a hacer es simplemente que la sum de edad va a ser igual a sum edad más el elemento o digamos la edad asociada a la posición número 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera dentro de mi vector X. Entonces básicamente, como hemos visto en videos anteriores, sería X en Y. Listo. En este caso lo que voy a hacer es cada uno de esos elementos en el vector X lo voy a ir sumando progresivamente y guardando en esa variable sum edad. Voy a darle finalizar a mi ciclo y puedo de alguna forma mirar a qué es igual la suma de esas edades. En este caso vendría a ser 507. Para obtener el promedio, pues básicamente cojo la sum edad, que es la variable de la suma de todas las edades, y lo divido por el número de personas, que en este caso vendría a ser 10. El promedio de edad sería entonces de 50.7. Aunque nosotros utilizamos un ciclo for para resolver este ejercicio, realmente MATLAB tiene algunas funciones predeterminadas que nos pueden agilizar y de alguna forma, digamos, ser más simple este tipo de procedimientos. En el caso, digamos, de promedio, esa función se conoce como min en MATLAB
donde yo puedo decirle sáqueme el promedio de ese vector X que yo le acabo de describir. En este caso podríamos comprobar nuestro promedio que da exactamente lo mismo de 50.7. Utilizamos el ciclo for, fue básicamente para ejemplificar cómo utilizarlo en este problema particular en vez del ciclo while. Bueno, vamos con nuestro siguiente ejercicio. La idea es, ¿cuántos intentos de números aleatorios entre 0 y 1 podemos lograr antes de que salga un número mayor a 0.95? Lo que básicamente podemos hacer aquí es pedirle a MATLAB que nos genere números aleatorios entre 0 y 1 y que los vaya contando hasta que salga un número que sea mayor a 0.95. En este sentido, como es un condicional el que tenemos que satisfacer, optamos por un ciclo tipo while en vez de un ciclo tipo for. ¿Cómo resolvemos entonces este ejercicio? Lo primero que vamos a hacer es definir dos variables, cont igual a 0 y num igual a rand. En este caso lo que estamos haciendo es cont igual a 0 es la variable que me va a permitir registrar el número de, valga la redundancia, números aleatorios entre 0 y 1 que MATLAB nos está ofreciendo. El num igual a rand es una función que realmente garantiza que el número sea aleatorio y que sea entre 0 y 1. En este caso nuestro primer intento de num es 0.6324. Abrimos nuestro ciclo while y lo que vamos a decir es, mientras ese número sea menor a 0.95, lo que vamos a hacer es que contador sea igual a contador más 1. En otras palabras, vamos a ir contando las veces que MATLAB ofreció un número aleatorio entre 0 y 1. En este caso, lo que simplemente queremos hacer es modificar cada vez ese valor de num para que sea realmente aleatorio y podemos utilizar de nuevo nuestra función num igual a rand. Si yo termino mi ciclo y doy enter, acá lo que podemos ver realmente, si le ponemos por ejemplo display cont, es que fueron 4 intentos antes de que MATLAB nos regalara un número mayor de 0.95. ¿Cuál es ese número final? 0.9575. En este sentido, logramos identificar cuándo podríamos utilizar de pronto un ciclo while. Sé que el ejemplo es muy fácil, es de alguna forma muy simplista para lo que los algoritmos suelen hacer, pero era solamente como ejercicio para que entendamos cuándo optar por un ciclo while en vez de un ciclo for, y es cuando necesitamos resolver una condición particular. Si hay que satisfacer una condición, logramos utilizar mejor un ciclo while en vez de un ciclo for. En el próximo videito hablaremos también de condicionales, lo cual de alguna forma resuelve el problema de condicionales para utilizar dentro de ciclos for. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.